Bueno, lo que vamos a hacer hoy es vamos a ver la parte teórica de los lípidos, ¿sí? Estuve mirando un poco, digamos, cada una de las macromoléculas, y la verdad es que vamos a tener que hacer una clase como integradora, no solamente, digamos, teórico, sino que vamos a tener que hacer una clase integradora para ver algunos ejercicios. En el sentido de ver, bueno, ahora te vas a enterar cuáles son las reacciones así clásicas de los lípidos, después podemos hacer algún tipo de reacciones clásicas de los hidratos de carbono, ¿sí? Eh, y de las proteínas. O sea, los ácidos nucleicos no tienen reacciones más que mutaciones, ¿sí? Es como más teórico el concepto, ¿de acuerdo? Y se pueden ver ejemplos, pero también en función de lo teórico. En cambio, esto sí tiene un par de reacciones, cada uno, reacciones características. Y está bueno ver eso. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando hagamos, digamos, una integradora, vamos a ver algún tipo de reacción de cada uno como para eh, meterle un poquito más de química, de la química más fuerte de esto, de este tema. Pero bueno, vamos a empezar por acá primero. Lípidos. Bueno, lo importante de los lípidos, a ver, primero, antes de empezar, antes de cualquier cosa, vamos a recordar lo que es clasificar, porque esto es importante. Parece una pavada, pero es importante. Yo siempre que clasifico, clasifico teniendo en cuenta un criterio. Es decir, yo no clasifico, digo, bueno, esto se clasifica de tal modo. Bueno, pero a eso le falta algo. Por ejemplo, no sé, qué sé yo, no sé. Los seres humanos se clasifican en pelirrojos, rubios y morochos, qué sé yo. Bueno, pero esa clasificación es correcta, pero uno tiene que enunciar cuál es el criterio de clasificación, ¿sí? Es decir, el criterio de clasificación es color de pelo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en función del color de pelo, yo digo pelirrojo, rubio, morocho, qué sé yo, no sé, cualquiera, digo, pero es para que se entienda. La clasificación siempre es teniendo en cuenta un criterio. Y para, digamos, darte a vos un concepto de cómo se clasifican los lípidos, yo te tengo que hablar de los criterios de clasificación. Ojo, esto es en general, ¿eh? Esto es en general cualquier cosa. O sea, siempre que vos veas una clasificación, siempre tenés que tener en cuenta que la clasificación es teniendo un criterio y siempre ese criterio tiene que estar claro, ¿sí? Entonces, me gustó este Power que encontré, me gustó mucho. ¿Por qué? Porque justamente tenía en cuenta eso, tenía en cuenta varios criterios de clasificación. Los demás hablaban de un solo criterio y este hablaba de un poco más. Entonces, por eso me gustó como echar algo un poquito más completo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver el concepto de lípido, vamos a ver cómo se clasifican, que es lo que estaba diciendo, y después acá, en este Power, habla un poquito de lo que son los ácidos grasos, los lípidos saponificables, los insaponificables, y tiene una diapositiva al fondo de todo el abismo, que es acerca de las funciones. Bueno, primero vamos a decir que es un lípido en general, ¿sí? Obviamente que es una biomolécula, obviamente que es orgánica, también es macromolécula, porque recordemos que las macromoléculas son moléculas grandes, grandes siempre en función de tener en la cabeza moléculas chiquitas del estilo dióxido de carbono, agua, ¿sí? Que es lo que habíamos hablado el otro día. Por supuesto están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Tienen grandes funciones oxigenadas, ¿sí? Del tipo éster, del tipo éter, es decir, eh, tienen mucho oxígeno, ¿sí? Los lípidos, bastante oxígeno. Dice, pero en porcentajes mucho más bajos. Bueno, sí, siempre, digamos, teniendo en cuenta el carbono y el hidrógeno, siempre todo lo demás va a estar en porcentaje más bajo. Por supuesto que sí, ¿sí? Pero tiene muchas funciones oxigenadas también. Dice que también puede contener fósforo, nitrógeno y azufre. Eso vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Tipo un fosfolípido, por ejemplo. Si un fosfolípido tiene fósforo, por ejemplo, ¿sí? O por ahí algún lípido que sea compuesto que por ahí puede tener alguna función nitrogenada, pero ahora lo vemos. Eh, y bueno, lo más importante, digamos, de un lípido, bajo mi punto de vista, tiene que ver con la solubilidad, ¿sí? Los lípidos son insolubles en agua y eso tiene una importancia biológica muy importante, ¿sí? Muy importante, que los lípidos no sean solubles en agua. Sobre todo, por ejemplo, si hablamos de la membrana celular, ¿sí? La membrana celular es una membrana formada por una doble capa de lípidos, de fosfolípidos, que hacen que la membrana, digamos, separe. La membrana es como un separador
de lo que está dentro de la célula con lo que está afuera, ¿sí? Y que la membrana sea de lípidos no es una casualidad, sino que lo que hace es que la célula no se pueda llenar de líquido y explotar, o lo contrario, ¿sí? O sea, que la membrana sea de lípidos tiene mucho sentido en algún punto, ¿sí? Por supuesto que si son insolubles en agua, son solubles en disolventes polares, o sea, son solubles en solventes polares, del estilo, qué sé yo, no sé, nafta, del estilo tetracloruro de carbono, qué sé yo, sé, lo que quieras, ¿sí? Es decir, lo polar disuelve a lo polar, lo no polar disuelve a lo no polar. Eso es como una regla general en química, ¿sí? O sea, lo polar disuelve a lo polar significa que todas las sustancias que sean polares son miscibles entre sí, se pueden mezclar. Del estilo, no sé, etanol, o sea, el ácido etílico con agua, por ejemplo. Las dos son sustancias polares, por lo tanto son miscibles entre sí, se mezclan. No así el agua con la nafta, por ejemplo, se me ocurre, que son dos sustancias que químicamente son bien diferentes. Una es polar y la otra es no polar. Ahora, esta sustancia que es no polar, como puede ser la nafta, ¿sí? Sí va a tener la capacidad de mezclarse con otras sustancias que también sean no polares, ¿sí? Por ejemplo, otros solventes derivados del petróleo. Todos los solventes derivados del petróleo son no polares, por definición. O con grasas, por ejemplo, ¿sí? Grasas, lípidos. ¿De acuerdo? O sea, es como una regla general en química directamente, no tiene que ver con esto, ¿sí? O sea, esto es una regla general en química, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay solventes no polares, ¿ves? El éter, el cloroformo, el benceno, ¿sí? Eh, bueno, y esto lo vamos a ver. Esto, como vos sabés, cuando uno ingiere lípidos en general en una dieta, ¿sí? Dieta no entendida como, a ver, dieta no entendida como se la entiende en el cotidiano. ¿Sí? Una dieta entendida en el cotidiano siempre es cuando uno hace una restricción de alimentos. Si estoy haciendo dieta, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué voy a...? Uno puede decir, por ejemplo, estoy haciendo dieta, ¿sí? Eso no es una dieta, ¿sí? Eso es un plan alimentario, ¿sí? Dieta, cuando la entendemos en este contexto, es la ingesta de alimentos. Eso es la dieta. Por eso yo a veces digo, eso hay que incorporarlo con la dieta, ¿sí? O sea, con la ingesta de alimentos. La palabra dieta, en el contexto de algo restringido, es incorrecto, ¿sí? Esto es un detallecito nomás. Porque lo vas a encontrar, o sea, si en algún momento lees algún libro más, un poquito más, más académico, la palabra dieta la utilizan en ese sentido y no en otro, ¿sí? Bien. Entonces, lo que iba a decir es que cuando yo incorporo lípidos en una dieta, son, eh, digamos, se acumulan, igual que los hidratos de carbono, ¿sí? Se acumulan, y además lo que tienen los lípidos es que tienen una cantidad de energía para dar impresionante, es grandísima, ¿sí? O sea, es la macromolécula que más energía permite aprovechar. ¿De acuerdo? Por eso es que los lípidos, digamos, en un contexto donde no son agradables por su acumulación, por cuestiones médicas, ¿no? Por la placa de ateroma, porque los lípidos se acumulan y son peligrosos, pero cuando los lípidos se utilizan para generar energía, ¿sí? Son grandes generadores de energía, tienen mucha energía química contenida en sus enlaces, mucha. Y son espectaculares para utilizarlos como fuente de energía, ¿sí? Los lípidos. Perdón, pero eso, bueno, después lo vamos a ir hablando todo el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, acá tenemos la primera clasificación, la primera, ¿sí? Fíjate que tenemos los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Ahora ya te voy a decir qué son los saponificables y qué son los insaponificables, ¿sí? Y dentro de los saponificables tenemos todos estos. Es decir, tenemos, bueno, por supuesto que esta clasificación tiene que ver con la capacidad, ¿sí?, de dar la reacción de saponificación. Es lo que te decía recién, o sea, las clasificaciones tienen en cuenta siempre un criterio. Bueno, ¿cuál es el criterio acá? El criterio es el criterio de clasificación, ¿no? El criterio de clasificación tiene que ver con la capacidad de
dar reacción de saponificación y la capacidad de no dar reacción de saponificación. Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, yo clasifico y tengo a todos estos de este lado y a todos estos de este lado. Terpenos, esteroides y prostaglandinas son como los grandes insaponificables. Hay más, hay vitaminas, ¿sí? Hay más que estos tres, pero bueno, en este Power están estos tres y está bien porque son los más importantes. Y como saponificables, es decir, aquellos que sí van a dar esa famosa reacción de saponificación, que en un ratito ya te la cuento, te la muestro porque hay varias diapositivas de eso, están los acilglicéridos y las ceras. Las ceras son las ceras que vos conocés, ¿sí? La cera del oído, por ejemplo, eso es una cera, ¿sí? Los acilglicéridos, que ahora vamos a ver qué es esto, ¿sí? Los famosos triglicéridos, digamos. Y dentro de los que son, se llaman complejos porque tienen no solamente una parte lipídica, sino que tienen otra parte. Es decir, por ejemplo, los fosfolípidos tienen una parte lipídica y una parte y un fosfato, ¿sí? Un grupo fosfato. Los glucolípidos también se llaman, en realidad no se llaman glucolípidos, se llaman glicolípidos. Glicolípidos. ¿Por qué glicolípidos? Con I. Porque antes eh, se le ponía a todo lo que tenía un hidrato de carbono, se le ponía gluco adelante. Glucolípido, glucoproteína, gluco, no sé, lo que quieras, ¿sí? Se le ponía la palabra gluco. Ahora, ¿qué pasa? La palabra gluco implica glucosa. Y vos sabés muy bien que la glucosa no es el único monómero que existe de los hidratos de carbono. O sea que no tiene sentido hablar de glucolípido nada más. Porque podría haber unido a un lípido no solamente una glucosa, podría haber una manosa, podría haber una fructosa, o sea, podría haber otro hidrato de carbono. Por lo tanto, lo correcto es llamarlo glicolípidos, ¿sí? Porque la palabra glicolípido es más extensiva, digamos, ¿sí? Es decir, es más, me permite tener en cuenta otros hidratos de carbono, no me sale la palabra, más abarcadora, digamos, ¿sí? Nada, es un pequeño detalle, detallecitos. Y después tengo lipoproteínas, por ejemplo, ¿sí? Que bueno, obviamente que son una parte lipídica y una parte de proteína. Esto después lo vamos a ver y vamos a ver la importancia biológica, porque esto tiene grandísima importancia biológica, ¿sí? Mucha, demasiada diría yo. Bueno, eso, sigamos. Bueno, lo primero son, voy a volver para atrás para que sepas de dónde viene esto, porque no es como estar re descolgado, totalmente descolgado. Lo primero que vamos a ver es esto, los acilglicéridos, que también van a ser llamados eh, triglicéridos, también podrían ser diglicéridos, ahora vamos a ver por qué, ¿sí? O monoglicéridos. Bueno, tiene como varias formas, digamos. Ahora ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero básicamente es para que esta palabra, que es acilglicérido, tenga un poco de sentido más real para vos, entonces lo vamos a llamar triglicérido, ¿sí? Bien, eso. Eso para que entiendas dónde estamos parados ahora en estas próximas diapositivas. Bien, estos, por ejemplo, triglicéridos, ¿sí? Van a estar formados por lo que se denominan ácidos grasos. Acá está. No, porque estos son los ácidos grasos. Quiero mostrarte un triglicérido primero, porque habla mucho de los ácidos grasos y quiero ver un triglicérido. Acá. Esto es un triglicérido, que, a ver, tiene una forma bastante extraña, ¿no? Pero básicamente un triglicérido es esto. Es lo que se llama un glicerol. Un glicerol es literal, míralo, o sea, no tiene, o sea, parece un nombre espectacular, decís, qué sorongo, será un glicerol. En realidad un glicerol es un alcohol que tiene 3 grupos de alcohol, míralo. O sea, es una molécula que tiene 3 carbonos y en sus 3 carbonos hay un grupo alcohol, nada más, ¿sí? Para bajar un poco de ansiedad a los nombres. Simplemente eso, es un alcohol con 3 carbonos que tiene en cada uno de los carbonos un OH. ¿Sí? Ahora, este glicerol está unido acá está como más, ¿sí? Pero esto está unido, ahora lo vamos a ver igual. Esto está unido a lo que se llama un ácido graso, otro ácido graso y otro ácido graso.
Entonces, es una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos. Eso se llama triglicérido. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, un triglicérido. Es lo que a vos te está dando vueltas en el organismo en este momento, o a mí, ¿sí? Que los famosos triglicéridos, bueno, los triglicéridos son exactamente eso. Espérame un segundo. Perdón, estaba mi gato arriba de una bolsa. Me dio lástima, pobrecita. Bueno, entonces, lo que a vos te está dando vueltas en este momento en la sangre y a mí, es lo que se denomina un triglicérido. Es decir, son moléculas de glicerol, que es este alcohol, ¿sí? Que están esterificadas, se llaman, ahora vamos a ver esa reacción, esterificadas, unidas, vamos a decirlo más simplemente, a ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, por eso es que empieza hablando de los ácidos grasos. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con estos ácidos grasos que están acá. Pero yo te quería mostrar un triglicérido para que vos me entiendas de dónde vienen los ácidos grasos, o sea, los ácidos grasos, ¿dónde están? ¿Sí? Para que no esté tan descolgado todo. Entonces vamos a volver a donde empezaba hablando de los ácidos grasos. Creo que era acá, ¿no? Bueno, estos famosos ácidos grasos, de vuelta, voy a hacer esto porque si no uno se pierde. ¿Sí? Acordate que yo tenía la molécula de glicerol así, ponele, ¿sí? Y acá tenía unidos los ácidos grasos. Y esto formaba un triglicérido. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hablar es de cada uno de estos ácidos grasos, cada una de estas colitas que ves acá. ¿Sí? Entonces dice, los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada. Claro, estos ácidos grasos que están acá, estas cadenas, ¿sí? Son carbonadas. O sea, se parecen mucho, para que vos me entiendas, porque vos esto lo sabés, a lo que es un hidrocarburo. ¿Sí? ¿Te acordás de, por ejemplo, los alcanos, los alquenos? Eran cadenas de carbono e hidrógeno nada más, no tenían otra cosa. ¿Sí? O sea, esas cadenas, Sí, perfecto. Esas cadenas no tenían oxígeno, no tenían nitrógeno, no tenían nada. ¿Sí? Eran cadenas carbonadas, punto. Bueno, los ácidos grasos se parecen mucho a esas cadenas carbonadas, muchísimo se parecen, ¿sí? Eh, y básicamente están formadas por carbono e hidrógeno, nada más. Ahora, siempre tienen un número par de átomos, no siempre, siempre, podría ser que no lo tengan, pero digamos que los ácidos grasos, por una cuestión de síntesis, o sea, ¿por qué van a tener un número par de átomos? Vos me dirás, bueno, pero eso que es caprichoso. No, tiene que ver con cómo se sintetizan los ácidos grasos, ¿sí? Porque cuando se sintetizan, cuando se crean los ácidos grasos, se van, digamos, se va adicionando una molécula de 2 carbonos. Por eso es que tienen que tener un número par, ¿sí? No pueden tener un número impar. Hay ciertas excepciones, podría ser, ¿sí? Pero es algo como bastante improbable, ¿sí? Entonces, van a tener siempre entre 4 y 24, siempre números pares, ¿sí? Los más importantes, ahora los vamos a ver, el 18, el 20, ¿sí? Que son bien números pares. Tienen un grupo extremo carboxilato, perdón, carboxilato, bueno, sí, según si está ionizado o no, no importa. Un grupo carboxilo, o sea, un grupo ácido, ¿sí? En el extremo tienen un grupo ácido, pero, a ver, te dice esto que tiene un grupo ácido en el extremo, que sería esta parte, porque eso es lo que se va a unir con el glicerol, ¿sí? Entonces, cuando tengo la molécula entera, este grupo ácido ya no existe más, porque reaccionó. Eso lo vamos a ver después, cuando veamos bien la reacción, ¿sí? No importa. En la naturaleza es muy raro encontrarlos en estado libre, claro, o sea, por eso es que yo te lo mostré acá en la molécula, porque digo, bueno, está bien, me estás hablando mucho de los ácidos grasos, pero yo quiero meter a los ácidos grasos digamos, en un contexto, ¿sí? Los ácidos grasos están unidos al glicerol formando triglicéridos o diglicéridos. Así solitos es como que no se los encuentra en la naturaleza, ¿de acuerdo? Así solos, ácido graso. Están formando parte de los lípidos. Bien, acá. Bueno. Ahora, dentro de lo que son los ácidos grasos, podemos encontrar, o sea, de vuelta, podemos clasificar a los ácidos grasos, ¿sí? A los ácidos grasos, ¿sí? Los podemos clasificar teniendo en cuenta la naturaleza del enlace que tienen. ¿Vos te acordás que yo, por ejemplo, cuando tenía los hidrocarburos, ¿sí? Yo tenía alcanos
¿no? Tenía alquenos y tenía alquinos, por ejemplo, ¿no? Cuando tenía los hidrocarburos. Bueno, ¿y qué es lo que los diferenciaba? La naturaleza del enlace. Este tenía un enlace simple, este tenía un enlace doble, y este tenía un enlace triple. Bueno, con respecto a los ácidos grasos, es algo muy parecido. Es decir, a los ácidos grasos los voy a clasificar teniendo en cuenta la naturaleza del enlace que tengan. Entonces, si yo tengo ácidos grasos que tienen enlaces simples de este estilo, se van a llamar saturados. Y cuando yo tenga ácidos grasos, ¿sí?, que tengan dobles enlaces, triples enlaces no existen, ¿sí? Dobles enlaces, que tengan dobles enlaces, se van a llamar insaturados. O sea, acá simples enlaces y acá dobles enlaces, ¿sí? Entonces, miremos los saturados primero. ¿Por qué se llaman saturados e insaturados? ¿Se te ocurre? ¿Sabes por qué se llama así? Ah, lo hemos hablado nosotros. Si te acordás. Si no, no importa. ¿Te acordás, Carmen, por qué se llamaban así? ¿Por qué se llamaban saturados e insaturados? ¿Están saturados de qué? ¿No? Cuando algo está saturado de algo. Saturado de gente, saturado de lo que sea. Están saturados de hidrógeno, ¿sí? O sea, cuando yo tengo todo como simple enlace, ¿sí? Quiere decir que tengo la mayor cantidad de hidrógenos que puedo tener, ¿sí? En cambio, cuando yo tengo insaturados, eso quiere decir que todavía puedo incorporarle a la molécula hidrógeno, ¿sí? Por eso se llama insaturado. Ahora vayamos con Ok. los... ¿Cómo? No, ok, siempre. Bien. Los saturados, por ejemplo, ¿sí? Tienen simples enlaces, tienen, por ejemplo, 14 carbonos, 16, 18, 20, lo que te decía recién, lo de los que son cadenas pares, ¿sí? De una cantidad par de carbonos. Entonces, acá tenemos un ácido graso, fíjate, ¿sí? Por eso, a ver, como esta cadena es carbonada, digamos, no tiene, es hidrocarbonada, no tiene nada más que eso, por eso lo ponemos así, como con una colita, ¿sí? Como, o sea, cada intersección acá, cada piquito es un carbono, ¿sí? Así, esto se hace para simplificar, porque si no, uno tiene que estar poniendo todos los carbonos y todos los hidrógenos y es un montón. Entonces, lo que uno hace es, si tiene, por ejemplo, no sé, esta molécula que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces lo que uno hace es poner el primero y después hace 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, listo, ya está. Para no poner todos los hidrógenos, ¿sí? Bien. Acá están todos los ácidos grasos saturados que hay, ¿sí? Caprílico, cáprico, láurico, mirístico, palmítico, por ejemplo. Después vamos a ver, y el palmítico tiene algo muy importante, que después vamos a ver, ¿sí? Te voy a contar algo de una marca que se parece mucho a palmítico, que tiene que ver con justamente el ácido graso palmítico. Pero después acá están los insaturados también, ¿sí? Que son los que van a tener al menos un doble enlace en su cadena. Acá está el oleico, el linoleico, el linolénico y el araquidónico. Estos por ahí son un poquito más conocidos para una persona que por ahí no leyó algo tan académico, por ahí son un poquito más conocidos, ¿sí? Y, digamos, por definición, los ácidos grasos insaturados son muy beneficiosos en la dieta de una persona, muy beneficiosos, ¿sí? Estos ácidos grasos que tienen dobles enlaces. Estos dobles enlaces, teniendo en cuenta la posición donde se encuentren, van a ser denominados los famosos omega, ¿sí? O sea, el omega 3, el omega 6, el omega 9, tiene que ver con la naturaleza del ácido graso que forma esa grasa, ¿sí? O los ácidos grasos que la forman, y dónde se encuentran las insaturaciones, dónde se encuentran los dobles enlaces, ¿sí? Por eso es que es muy importante consumir ácidos grasos insaturados, muy importante, ¿sí? Por ejemplo, el oleico está en el aceite de oliva, por ejemplo. Por eso es que dicen que el aceite de oliva es muy sano, que está muy bueno comerlo crudo. Bueno, ¿por qué?
porque tiene grandes cantidades de ácido graso oleico, y el ácido graso oleico es muy beneficioso. No me acuerdo qué omega es, omega 3, no, omega 1, ¿esto qué es? 7, 9, omega 9, no importa, ¿sí? Pero es beneficioso por esto, ¿de acuerdo? Para, cuando te pregunten por qué es bueno el aceite de oliva, porque contiene en sus moléculas ácidos grasos insaturados, ¿sí? Que son los famosos omega. Lo mismo con el linoleico. Eh, y eso. Acá están los insaturados, que es lo que estamos hablando recién. La insaturación, o sea, este doble enlace en la molécula, lo que hace es que la molécula se quiebre. Es decir, cuando yo tengo los ácidos grasos que son saturados, ¿sí? Los ácidos grasos saturados es como que se verían así, digamos, ¿no? Así, y listo. Estos son ácidos grasos que son saturados. Bien. Cuando yo tengo un ácido graso insaturado, lo que va a pasar es esto, mira. Yo tengo la molécula así, y donde está la insaturación, por ejemplo, acá está la insaturación, la molécula va a hacer esto, o sea, como que se quiebra, ¿sí? Entonces, hace que esta molécula, imagínate que tenga características muy diferentes que estas que se acomodan tan bien. Estas se acomodan súper bien y estas se acomodan muy mal, ¿sí? Por eso, bueno, no quiero decir más, porque si no me adelanto mucho, ¿sí? Bueno, esa es una gran característica de los ácidos grasos insaturados. Acá está. Fíjate, esto es un saturado, tiqui, 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 así, de forma lineal, más ordenadita, y este es un insaturado, ¿ves? Que viene así, y acá hace un tac, se quiebra. También, hace un tac y se quiebra. ¿Sí? Bien. Presentan codos, ¿sí? Nunca había escuchado la palabra codo, pero bueno, está bien. Presentan codos donde aparece un doble. Y seguimos. Bien. Hay ácidos grasos, ¿sí? De estos que son de estos famosos que yo te hablo, de los insaturados, que se llaman ácidos grasos esenciales. ¿Por qué esenciales? O sea, todo lo que sea esencial quiere decir que yo lo tengo que incorporar en la dieta y que no puede ser sintetizado por el organismo. No solamente hay ácidos grasos que tienen esta característica, sino también hay, por ejemplo, aminoácidos, ¿sí? Que yo tengo que incorporarlos con la dieta y no los puedo sintetizar en el organismo. O sea que hay muchas cosas que yo tengo que incorporar con la dieta, sí o sí. ¿De acuerdo? Una de ellas son estos famosos ácidos grasos esenciales, ¿sí? Acá, no me acordaba que estaba esto, pero fíjate, dice, el cuerpo humano es capaz de producir todos los ácidos grasos que necesita, excepto dos, ¿sí? O sea, hay dos ácidos grasos que tienen que ser incorporados sí o sí en la dieta. Uno es el ácido linoleico, ¿sí? El famoso omega 6, y otro es el linolénico, se llama, ¿sí? Que es el famoso omega 3, que se deben ingerir con la alimentación. Estos sobre todo deben estar en pescados, en aceites, ¿sí? En los aceites de pescado justamente. Eh, bueno, esto no importa. Eh, son más abundantes que los saturados, los insaturados, tanto en animales como vegetales. Bueno, no importa. Eso es la importancia de consumir ácidos grasos insaturados, siempre, ¿sí? Sobre todo el pescado. Por eso es que aconsejan, por ejemplo, comer pescado una vez a la semana. Bueno, eso tiene que ver con la ingesta del omega 6 y el omega 3, ¿sí? Bien. Esto acá, el omega 3 y el omega 6, muy bonito, no importa. Después cuando hagamos la clase integradora, esto quiero que lo vean mejor. Pero ahora no tiene tanto sentido, ¿sí? Digamos, el omega 3 y el omega 6 tiene que ver, digamos, la denominación 3, 6 o lo que sea, tiene que ver con dónde se encuentran esos dobles enlaces, ¿sí? Desde la punta, fíjate acá hay un carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, este es el carbono 6, ¿sí? Entonces, como el primer doble enlace se encuentra en el carbono 6, se llama omega 6. ¿Ves que se llama omega 6? Acá lo mismo. Acá, 1, 2, 3. Como el primer carbono que tiene el doble enlace es el carbono 3, por eso se llama omega 3. ¿Sí? Nada más que eso. No, no. O sea, por eso se llaman omega 3 y omega 6. ¿Sí? Los ácidos grasos insaturados. Y omega 9 también está, pero acá no. Bueno, nada, de vuelta a lo que yo te decía, es que se quiebra el ácido graso insaturado. Acá está la reacción, ¿sí? Acá, esto yo te lo había mostrado para que veas un ácido graso, pero acá está la reacción
de lo que se denomina la saponificación. Viste que yo te dije que estas moléculas eran saponificables. Saponificables. Eh, bueno, pero no, porque me voy a ir demasiado. Te voy a mostrar cómo se forma el ácido graso, el triglicérido. Todavía la saponificación no. Fíjate, yo tenía acá, este era el glicerol, ¿sí? Y este es un ácido graso, este es un ácido graso, ahora lo saco esto, y esto es un ácido graso, ¿sí? Entonces, se va a dar lo que se llama una reacción de esterificación. Esterificación, vos te acordás lo que era. Esto que está acá, mira, este grupo, es un grupo éster, ¿sí? El grupo éster era un grupo que tenía una doble ligadura con oxígeno y una ligadura simple. ¿Sí? Y bueno, y acá seguía la molécula, ¿no? Obviamente. Acá seguía la molécula y acá seguía la molécula. Entonces, lo que sucede es que cuando el glicerol reacciona con los ácidos grasos, se esterifican los ácidos grasos, así se llama, ¿sí? Y se me forma un grupo éster, ¿sí? Entonces, en un triglicérido, por ejemplo, lo que se me forma son, fíjate, 3 uniones éster, ¿sí? Acá hay una unión éster, acá hay una unión éster, y acá hay una unión éster, ¿sí? Entonces, un triglicérido contiene uniones éster entre el glicerol y 3 ácidos grasos. ¿Sí? Bien. Nada, esto es lo mismo. Está más bonito acá, mirá, ¿ves? Que se ve bien en donde se da la reacción de esterificación. Esto es el glicerol o glicerina, es lo mismo, ¿sí? Glicerol o glicerina, y acá están los ácidos grasos. En este caso son ácidos esteáricos, no importa, ¿sí? Pero son 3 ácidos grasos, punto. Y acá está, fíjate bien, cómo se ve el grupo éster. Grupo éster, grupo éster, se ve bien el grupo éster, ¿sí? Bueno, y acá vamos a ver la reacción de saponificación, que es la famosa reacción que me da la posibilidad de clasificar a los lípidos en saponificables y no saponificables. Fíjate, acá tengo un triglicérido, le voy a hacer un tratamiento con hidróxido potásico, bueno, o sea, hidróxido de potasio, ¿sí? Este hidróxido potásico ya quedó en el pasado, esta nomenclatura, o sea, con una base fuerte. Yo lo que voy a hacer es, voy a hacer reaccionar a un triglicérido, ¿sí? Con una base fuerte, que en este caso podría ser el hidróxido de potasio. Bueno, cuando yo haga esta reacción en caliente, se hace esta reacción, hay que hacerla con sumo cuidado porque caliente, una base fuerte, puede ser peligrosa, entonces hay que manipularlo con cuidado. Lo que se hace es, se rompe el enlace éster, el que habíamos hablado recién, ¿sí? Se rompe este enlace éster, se rompe, ¿sí? Me queda la glicerina por un lado, ¿sí? Me queda la glicerina, y me quedan los ácidos grasos sueltos, pero con potasio, ¿sí? Esto se va a llamar jabón. Por lo tanto, la reacción de saponificación no es otra cosa que la síntesis de jabón. O sea, los jabones, paradójicamente los jabones, tienen una naturaleza lipídica. O sea, los jabones se hacen a partir de lípidos, ¿sí? Con esta reacción, la reacción de saponificación, ¿sí? Y la reacción de saponificación me da, por un lado, jabón y por el otro lado, glicerina. Esto se puede Profe, hacer, ¿y la reacción siempre va a ser con un hidróxido de potasio? sí. Podría ser hidróxido de sodio también. Ah, Podría ser, ¿sí? ajá, ahí arriba está. La había visto. No, acá está, mirá, no lo había visto yo Sí, tampoco. sí. Está, perfecto. Por lo general, cuando uno lo hace en el laboratorio, lo hace con hidróxido de sodio, por eso te nombré el hidróxido de sodio. Bueno, esta reacción se puede hacer tranquilamente en un laboratorio, es copada, o sea, en un laboratorio. Hacerlo en otro lado es un poquito más peligroso. En un laboratorio está bueno porque uno tiene todos los elementos, digamos, para manipular estas cosas que son peligrosas cuando están en caliente, sobre todo, ¿sí? Está buena para hacerla, está muy buena para hacer esta reacción de saponificación. No importa esto, o sea, sí importa, pero en este momento no.
Bueno, acá, fíjate, estos son los ácidos grasos en una molécula, eh, bueno, esto es agua. Básicamente lo que te está mostrando acá es que entre los ácidos grasos hay fuerzas bastante débiles que se llaman fuerzas de Van der Waals, no importa, lo habrá puesto este profesor por alguna razón que no nos interesa a nosotros específicamente. Esto de las membranas después lo vemos mejor, no quiero que lo veamos ahora, después lo vamos a ver mejor lo de las membranas, que es como la gran función, digamos. Los lípidos tienen una función energética muy importante, que es lo que yo te decía hoy, de esta cuestión de que cuando se oxida un lípido deja mucha energía, pero también forma parte de membranas. Y esa es una de las grandes eh, funciones de los lípidos. Esto de la autooxidación de los ácidos grasos, básicamente es esto, mira. Los ácidos grasos le pueden, digamos, suceder una reacción que se llama enranciamiento, ¿sí? Que es cuando se ponen rancios, digámoslo así, ¿sí? Y también lo que sucede es que se autooxidan. Y esto es peligroso cuando sucede en una arteria, ¿sí? Vos sabés que en las arterias se acumula grasa, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando en una arteria se va acumulando grasa, ¿por qué hay una moto que está haciendo tanto ruido afuera? Cuando se acumulan los lípidos en las arterias, lo que sucede es que estos lípidos no es que quedan ahí y listo. No, se va generando lo que se llama un estado proinflamatorio, ¿sí? Y va a suceder esto, una autooxidación o un enranciamiento de esos lípidos, ¿sí? Entonces, no solamente van a estar los lípidos, sino que se van a empezar a juntar en ese espacio un montón de células inmunológicas del estilo linfocitos, glóbulos blancos, macrófagos, un montón de células, entonces se van a formar conglomerados mucho más grandes. Y eso es lo que después termina dando un infarto, ¿sí? O una angina de pecho, o lo que sea. ¿De acuerdo? Y esto se produce por esto, de vuelta. Por eso es que los médicos y todo el personal de salud hace tanto hincapié en que las personas tienen que consumir pocos lípidos, los niveles de triglicéridos y de colesterol tienen que ser bajos, por esto, ¿sí? Por la autooxidación que se da a nivel de las arterias y después, bueno, esto también se da en los alimentos, ¿sí? Digamos, una forma de prevenir esto es consumiendo vitamina E, ¿sí? Que es hidrosoluble la vitamina E, de hecho. Eh, y bueno, la vitamina E se encuentra en todos lados, por suerte. Su actividad no ha sido probada en el hombre, sujeto a revisión, sí, uno puede tomar vitamina E y evita esto, ¿sí? Bien, acá está el aceite de oliva, por ejemplo, que es lo que yo te decía hoy, ¿sí? Acerca de que es un lípido que está formado por ácidos grasos insaturados, entonces, bueno, eh, estos omega lo que hacen es, eh, no favorecen esta autooxidación de los ácidos grasos, por eso es tan bueno el aceite de oliva crudo, crudo, ¿sí? Eso es importante. Eh, Claro, profe, o sea, la autooxidación solo va a ocurrir cuando hay exceso de lípidos. sí, exactamente, sí. ¿Puede ocurrir cuando no hay exceso? Sí, pero es menos probable, digamos. La autooxidación ocurre cuando hay un exceso, sobre todo por esto que yo te decía, que se genera como un estado proinflamatorio, se genera un estado donde se empiezan a reclutar un montón de células, entonces se forman conglomerados, se forman como unos bodoques llenos de lípidos y células, y eso sí favorece la autooxidación, ¿sí? Que es lo que Ok, sucede de vuelta, cuando se tapan las arterias, lo que sucede es eso, básicamente, no es que solamente es lípido, es el lípido que genera esos bodoques llenos de células, ¿sí? ok. Por eso, por eso es que es importante no dejar que los triglicéridos o el colesterol esté muy alto. Bueno, esto que habíamos hablado de los ácidos grasos, la solubilidad, obviamente que ya lo hablamos esto, ¿sí? No son solubles en agua y son solubles en solventes no polares, ¿sí? Del estilo benceno, qué sé yo, una nafta, lo que vos quieras, ¿sí? Con respecto al punto de fusión y el punto de ebullición, lo único que te voy a decir es esto. Si yo tengo un triglicérido, ¿no? Mira.
solamente con ácidos grasos saturados. Entonces voy a tener un triglicérido así. Y después tengo un triglicérido que tiene ácidos grasos insaturados. Por ejemplo, así. Bueno, horrible me salió, pero ponele que sea algo así. Bueno, ¿sí? Entonces, vos pensá lo siguiente. Estas moléculas cuando se vayan acomodando, se van a acomodar muy bien. ¿Por qué? Porque están ordenadas. Entonces, cuando se acomoden, van a formar estructuras ordenadas. ¿Sí? A esto se lo llama grasas. ¿Por qué grasas? Porque están formando un sólido. Viste que las grasas a temperatura ambiente son sólidas. ¿Sí? Pero ¿por qué las grasas a temperatura ambiente son sólidas? Porque sus moléculas están muy ordenadas. Entonces, vos sabés muy bien que cuando las moléculas se ordenan muy, muy, muy bien, forman sólidos. Ahora, miremos esto, esta molécula. Estas moléculas no se pueden ordenar bien entre sí, o sea, porque tienen ganchitos que salen por todos lados. Entonces estas moléculas cuando se junten con otras moléculas iguales, no se van a ordenar bien, ¿sí? Por lo tanto, como las moléculas no se ordenan tan ordenadamente, valga la redundancia, esto va a ser un líquido a temperatura ambiente, obvio, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para romper las uniones que hay entre estas moléculas, yo necesito bastante energía, porque esto es un sólido. O sea, para romper las uniones en un sólido, yo necesito más energía que para romper las uniones en un líquido. En general, esto es química general, ¿sí? Entonces, acá no escapamos de eso tampoco, ¿sí? En un sólido, digamos, para poder romper las uniones, yo necesito mucha más energía, por lo tanto, el punto de fusión es más alto que para un líquido. ¿Está bien? O sea, tengo que poner más energía para romper las uniones en una grasa que para romper las uniones en un líquido. Esto es claramente, es claro, ¿no? Es obvio, digamos. ¿Sí? Esto es parte de una química general, ¿no? Pero es interesante que veas que digamos, los sólidos, todo lípido que vos veas sólido a temperatura ambiente es una grasa. Y todo lípido que vos veas líquido a temperatura ambiente es un aceite. ¿Sí? Esto es una grasa y esto es un aceite. Por eso es que todos los aceites, ¿sí? Son líquidos a temperatura ambiente. Cualquier aceite, aceite de oliva, aceite de girasol, el aceite que vos te guste, siempre es líquido a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque tiene insaturaciones en sus ácidos grasos. Se acomodan mal, por lo tanto queda como un líquido. ¿Sí? Y las grasas, bueno, eso ya hablé. Bien. Bueno, nada, lo mismo de siempre, acá cuando se quiebra el insaturado. Eh, bueno, nada, acá están los saponificables. Dentro de los saponificables, ¿te acordás que teníamos los simples y los complejos? Estos son los triglicéridos, son los que vimos recién, todo el tiempo vimos estos. Y después están las ceras. ¿Sí? Acá están los triglicéridos, o los diglicéridos, o los monoglicéridos. Esto es lo que vimos recién, ¿eh? Todo lo que vimos recién. ¿Sí? Acá de nuevo, mira, acá teníamos un dibujito re bonito de los triglicéridos, mira, acá estaba precioso. ¿Sí? Acá está el ácido graso libre, acá está el glicerol, y acá está el triglicérido. Formación de un triglicérido, acá quedó, bueno, pero igual lo vimos, así que bien. Esto es lo que vimos recién, que yo te hablaba, ¿sí? Los ácidos grasos cuando son saturados forman sólidos y eso es sebo o grasa. Y los ácidos grasos cuando son insaturados son líquidos y reciben el nombre de aceites. Lo que recién te dije está en esta diapositiva. Y después dice que si es semisólido, el material recibe el nombre de manteca, ¿sí? Como la grasa de cerdo, no importa. No importa demasiado. Y una cantidad de perros acá. Sí, acá estoy con una construcción también, profe, así que... ¿Cómo? Estoy con una construcción también al lado y Ah, ok, perfecto. están a full. Bueno, esto, bueno, no importa. Dan reacciones de saponificación, no nos vamos a ir tanto. Esto sí, mirá, te lo nombro. Dice que la combustión, ¿sí?, de los triglicéridos o de las grasas metaboliza y produce 9,4 kilocalorías por gramo. O sea, esta cantidad de kilocalorías que se producen por las grasas es alta.
¿sí? Porque para que vos te des una idea, por ejemplo, un hidrato de carbono, más o menos, para que te des una idea, genera 4 kilocalorías por gramo, ¿sí? Entonces, fíjate que la grasa genera más del doble de energía. Cuando uno consume grasa, por supuesto en una cantidad saludable, está consumiendo grandes cantidades de energía, o sea, es muy beneficioso, ¿sí? Pero bueno, también así como es beneficioso, si uno come en exceso, queda retenido en el cuerpo. Y los ácidos grasos se almacenan en los famosos adipocitos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos células que están llenas de ácidos grasos, literal. ¿Sí? Es la famosa grasita que uno tiene, son adipocitos, son células llenas de grasa, no es que es la grasa sola, son células que están llenas de grasa, ¿sí? Bien. Bueno, acá están las ceritas, que son eh, bueno, las de los panales acá. No importa, esto es demasiado detalle, lo que más me interesa son los triglicéridos, pero básicamente es la esterificación, como habíamos dicho antes, ¿sí? Del ácido graso con un alcohol monovalente de cadena larga, no importa, que es, por ejemplo, podría ser este alcohol, ¿sí? O sea, fíjate la cadena, fíjate el tamaño de la cadena de una cera. Tiene 28 carbonos, 29, 30. 30 carbonos tiene este ácido, este alcohol, perdón, ¿sí? Y está esterificado igual que antes con, por ejemplo, un ácido palmítico. Esto es una cera, ¿sí? Y las ceras hacen lo que vos ya sabés, ¿sí? Generan, digamos, capas impermeables, como la cera del oído, por ejemplo, ¿sí? Esa es la, digamos, protegen, son protectivas las ceras, ¿sí? No importa. Bueno, entonces, ya vimos los lípidos simples, que eran los triglicéridos y las ceras. Ahora vamos con los lípidos complejos. Los lípidos complejos van a tener, además, nitrógeno, fósforo, azufre, o un glúcido. ¿Ves que acá es glúcido? Tendría que ser un... Sí, bueno, no está bien, un glúcido está bien. Un glúcido es correcto. Eh, bueno, esta imagen es clásica. Eh, Estos son los lípidos de membrana. Los lípidos de membrana, ¿sí? Como lípidos de membrana yo voy a tener los fosfolípidos y voy a tener los glicolípidos. Fíjate acá si está bien, dice glico y no dice gluco, ¿sí? Los fosfolípidos no son otra cosa que el lípido que vimos recién, fíjate, ¿ves? Glicerol, ácido graso, pero en vez de tener 3 ácidos grasos, en el tercero, digamos, en la posición del tercer ácido graso, tiene un grupo fosfato, ¿sí? Entonces, a eso se lo denomina fosfolípido, ¿sí? No importa. Y los glucolípidos, perdón, los glicolípidos, ¿sí? Lo que tienen es, digamos, está esterificado en una de las uniones de ese glicerol, por ejemplo, o de otra cosa, esfingosina o esfingomielina, bueno, no importa, tienen un glúcido, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, una glucosa, una manosa, ¿sí? Bueno, y acá están los famosos fosfolípidos, ¿sí? Los fosfolípidos son los que forman las membranas celulares, por ejemplo, ¿sí? Fíjate, estas son las colitas de los lípidos, colita, 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 ¿sí? Y para afuera están los grupos fosfatos, ¿de acuerdo? Son muy abundantes, o sea, nosotros estamos formados por, imagínate, células que todas tienen membrana, así que son muy abundantes. Esto no te preocupes, no importa, es como un detalle estructural, ¿sí? Como se dividen. Lo importante es que la membrana lipídica está formada por fosfolípidos, punto. Eh, y eso hace que sea impermeable. O sea, no es totalmente impermeable la membrana. Vos sabés que la membrana es semipermeable, es decir, deja pasar algunas cosas, otras no. Lo importante es que el medio externo de la célula es acuoso y el medio interno también es acuoso, el famoso citosol o citoplasma. Entonces, lo que hace la membrana lipídica es no deja que todo el agua o salga o entre, lo cual es muy importante para mantener la osmolaridad, digamos, ¿sí? Para mantener las concentraciones, para mantener un equilibrio. Bien. Eh, Acá están los fosfoglicéridos o los eh, fosfolípidos, ¿sí? Como te guste. No importa, no vamos a verlo tan en detalle esto. Esta es la fosfatidilcolina, no importa tampoco. Esto no importa,
porque es como un poquito más profundo y no tiene tanto sentido. Lo que me importa es el fosfolípido, ¿sí? Que es un lípido complejo que forma las membranas. Punto. Los glucolípidos, acuérdate que se llaman glicolípidos, ¿sí? Hay de dos tipos, los cerebrósidos y los gangliósidos, no importa, pero vamos a ver cuál es la función, que es lo más importante. Bueno, acá está más o menos cómo está formado, no importa. Bien, acá está. Los glucolípidos o glicolípidos están en la parte externa de la membrana, es decir, si yo tengo la membrana así, acá está el citoplasma, ¿sí? Y acá está, digamos, la parte externa de la célula, ¿sí? Y esta es la membrana, repito. Los glicolípidos son cositas que salen así para afuera, parecen como arbolitos, ¿sí? Son como cositas así. Y estos glicolípidos lo que tienen es una función de reconocimiento, por ejemplo, ¿sí? De ciertas sustancias, ¿sí? Los factores sanguíneos también tienen que ver con glicolípidos, por ejemplo, ¿sí? Eh, por ejemplo, no sé, si vos sos del grupo A, tenés cierto glicolípido, o también algunas glicoproteínas, y si sos del factor B, tenés otras, y etcétera, ¿sí? No importa. Básicamente es para el reconocimiento, ¿por qué? Porque están en la capa externa de la membrana. Eso es lo importante, digamos, de los glicolípidos. ¿Sí? Sí. Después tenemos las lipoproteínas. Las lipoproteínas son demasiado importantes, demasiado, pero quisiera verlo después con más detalle, la parte de las lipoproteínas, bien, para que lo veas bien, bien, porque esto es el LDL, el HDL y el VLDL, que son bueno, los kilomicrones, que no son, bueno, no, para acá algo está mal, mira, estos dos puntos, o sea, están los kilomicrones, los VLDL, los LDL y los HDL, son como las 4 lipoproteínas, ¿sí? Es el famoso colesterol bueno, que es el colesterol malo, este es un colesterol muy, muy malo, y los kilomicrones que son otra cosa, ¿sí? Pero, pero bueno, básicamente son lipoproteínas porque están formados por proteínas, son partículas que están formadas por proteínas y por lípidos. De hecho, son las que transportan los lípidos, ¿sí? Esto lo vamos a ver después, lo vamos a ver bien con detenimiento, lo juro. Y para terminar, están los insaponificables, ¿sí? Eh, los insaponificables son de 3 tipos. Son los terpenos, son los esteroides y son las prostaglandinas, ¿sí? Son los 3 ejemplos. No tienen ácidos grasos, por supuesto, son otra cosa, ¿sí? No tienen, pero ni por asomo, la estructura de un ácido graso. Están en menor cantidad en las células, por supuesto, ¿sí? Obviamente. Eh, y algunos son hormonas y vitaminas, sí, tienen estructuras muy parecidas, digamos. Y algunos podrían llegar a ser alguna vitamina, sí. Tienen estructuras, mira, yo te voy a mostrar una estructura para que veas, eh, por ejemplo, mira, como importante de los terpenos, como, no sé, se me ocurre, podrían ser, por ejemplo, los carotenoides, ¿sí? Los carotenoides son unos pigmentos naranjas, ¿sí? Fíjate que es un pigmento que tiene una forma de terpeno. Ahora vemos un terpeno para que me entiendas qué significa. Y los más importantes son los esteroides, ¿sí? Que son las sales biliares, los esteroles y las hormonas esteroideas, que son todas las hormonas que vos conocés, digamos. Los corticoides, los estrógenos, la testosterona, todos tienen forma de esteroides justamente, ¿sí? Son todos hormonas esteroides. Ay. Entonces, acá el primero que tenemos son los terpenos. Los terpenos son unidades repetitivas del isopreno, no importa, es demasiado esto, ¿sí? Pero básicamente los terpenos son, a ver si veo un terpeno para mostrarte, acá hay un terpeno, ¿sí? Por ejemplo, el limoneno es un terpeno, ¿sí? El mentol es un terpeno. Para que te acuerdes lo que es un terpeno, básicamente, no sé, si vos tenés menta en tu casa, bueno, la menta es una planta y el olor que vos sentís de la menta, que se llama mentol,
¿sí? Es un terpeno. El responsable del olor a menta, digamos, es un terpeno. El responsable del olor a limón es un terpeno. ¿Está bien? Para que tengas una idea de lo que es un terpeno. No quiero que sepas más. No es demasiado, digamos, es más importante la parte de los triglicéridos que esto. ¿Sí? Esto para tener una idea ya me parece que está. ¿Sí? Eh, a ver, ¿esto qué es? Bueno, está bien. La vitamina E, ya hablamos de la vitamina E. El alfa-tocoferol. Mira qué bonito esto. Los beneficios de la vitamina A, bueno, no importa. Acá lo que yo te decía, los carotenoides, que son pigmentos, también es un terpeno. Esto también es un terpeno, el caucho también es un terpeno. Bueno, de hecho, de ahí empezó, digamos, el estudio de los terpenos, a partir del caucho. Acá tenemos los esteroides. El esteroide más importante, por lejos, por lejísimo, es el colesterol. Y tienen esta forma, mira qué hermoso. Son anillos pegados, ¿sí? Son 4 anillos, también podrían ser más, pero como mínimo son 4 anillos y tienen, por ejemplo, cadenas acá, ¿sí? Esta cadena puede ser, fíjate que esta cadena es larga, podría ser una cadena más chiquitita, a veces tienen alguna función oxigenada, ¿sí? O sea, básicamente, para que me entiendas, cuál es la base de un colesterol, por ejemplo, ¿sí? Son estos 4 anillos, con un OH acá en posición 3, y bueno, y acá algo más, ¿sí? Esto es un colesterol, bueno, no, este no es el colesterol es distinto, pero básicamente es para que veas un esteroide cualquiera y sepas que todos los demás esteroides se parecen. ¿Sí? Hay algunos más. Bueno, esta es la base que yo te decía de los 4 anillos. Acá, mirá qué bonito. Para que veas, más o menos. Este es el cortisol, ¿sí? Digamos, la hormona corticoide, ¿sí? Esta es la aldosterona. Fíjate cómo son todos parecidos, ¿ves? Que tienen más o menos la misma estructura mínima y después tienen cositas distintas, ¿ves? Este grupito, esta es la progesterona, esta es la testosterona. Fíjate la diferencia entre la progesterona y la testosterona, ¿sí? Es, digamos, es una diferencia bastante pequeña, ¿o no? Acá tenemos el colesterol, este era el colesterol, ácido cólico, bueno, no importa. Este es el estradiol, ¿sí? Que es el responsable de los picos ovulatorios de las mujeres, ¿sí? Bien, acá está el colesterol, las funciones del colesterol, o sea, el colesterol esta es una membrana lipídica, estos son fosfolípidos, el colesterol lo que hace es estar entre medio de las moléculas de fosfolípidos y le da estabilidad a la membrana. Nosotros tenemos un montón de colesterol en las membranas, ¿sí? Y es importante para darle estabilidad, sobre todo. Bueno, y acá está el famoso colesterol que yo te conté que se queda acá adherido a la pared, ¿ves? Eso se llama placa de ateroma, ¿sí? Esta grasa que queda acá, y lo que sucede es que se empieza a autooxidar porque se empiezan a reclutar células inmunológicas. Los ácidos biliares, que son los que ayudan a la digestión, también son esteroides, fíjate la estructura, ves que son los 4 anillos característicos, el OH en posición 3, ¿sí? Los ácidos biliares también. La vitamina D también, ¿sí? Es, digamos, fíjate que no tiene los 4 anillos, pero es como que hay como una apertura de los anillos, pero la vitamina D también, digamos, está formada por estas unidades de isopreno que hablamos recién. Y es muy importante para muchísimos procesos, sobre todo para la absorción de calcio. Por eso cuando una persona tiene deficiencia de vitamina D, por lo general se ve, digamos, asociado a raquitismo en niños, es decir, que tienen bajos niveles de calcio, o la famosa osteomalacia en los adultos, o sea, la osteoporosis. ¿Sí? El estradiol es el que yo te decía, ¿sí? Que tiene que ver con el ciclo ovárico, ¿ves? O sea, es el responsable de la ovulación, el estradiol, fíjate que tiene la estructura clásica. Bueno, y acá tenés algunos, esto no importa, si son las hormonas esteroideas y cuál es más o menos la función, no importa. ¿Sí? Las prostaglandinas son
un tipo de esteroide que, digamos, que se secretan en todo tipo de células y son responsables del dolor, ¿sí? De hecho, cuando uno toma un analgésico, ¿sí? Que es un inhibidor de las prostaglandinas, lo que hace justamente es inhibe la formación de las prostaglandinas, no importa por qué, no importa, es un proceso bioquímico, inhibe, digamos, la formación de las prostaglandinas, y las prostaglandinas, al fin y al cabo, de vuelta, son las que producen en un tejido lastimado o lo que sea, producen dolor, producen eh, la inflamación, digamos, por eso cuando uno toma, no sé, un ibuprofeno, por ejemplo, lo que sucede es que se desinflama la zona, ¿no? No hay más dolor en la zona, disminuye el enrojecimiento, todo eso que se llaman signos de Celsius, que es lo que sucede cuando hay una inflamación, ¿sí? Se inflama, se pone rojo, duele, pica, etc. Bueno, y acá ves, por ejemplo, acá aparece la aspirina, porque justamente la aspirina es un inhibidor de la síntesis de las prostaglandinas, ¿sí? Y todo, digamos, cualquiera, vos cuando agarres un prospecto de algún antiinflamatorio o de algún analgésico, fíjate cuando diga que es un inhibidor de la COX, en realidad se llama. La COX es la enzima COX, la COX-1 y la COX-2. Si dice que es un inhibidor de la COX, quiere decir que está inhibiendo la formación de las prostaglandinas, ¿sí? Bien. Uy, ¿qué dice? No sé qué dice acá. Bueno, y como, ay, no sé qué dice, ahí está. Y con estas dos últimas diapositivas, lo que dice básicamente es cuáles son las funciones de los lípidos. Función de reserva, que es lo que te dije recién, cuando uno come lípidos y quedan reservados, ¿sí? Digamos, quedan reservados porque el organismo dice, bueno, cualquier cosa que suceda, ¿sí? Yo voy a tener almacenado grasa que me va a producir un montón de energía por gramo de grasa. Acá está, mira, los glúcidos producen 4,1, ¿ves? Para que veas la diferencia, ¿sí? Las grasas producen más del doble, ¿sí? Esa es como una gran función, la función de reserva, muy importante, ¿sí? Estructural es la función que tiene que ver con qué, con las membranas, ¿sí? Forma membranas, por lo tanto los lípidos tienen una gran función estructural, ¿sí? Bien, acá está, bueno, ¿sí? Las ceras, las membranas, yo tengo esto acá que es, ahí está, ¿sí? El tejido adiposo, que yo te dije que eran células llenas de grasa también. La función biocatalizadora tiene que ver sobre todo con las vitaminas. Las vitaminas, acordate que son factores que ayudan a las reacciones enzimáticas, entonces también tienen una función catalizadora ayudando a las enzimas, ¿sí? Algunas vitaminas lipídicas, ¿sí? Y función transportadora, que es lo que yo te había hablado hace un rato, que tenía que ver con el transporte, por ejemplo, de colesterol, o sea, se va transportando, ¿sí? El colesterol se transporta, el LDL se transportan los ácidos grasos, ¿sí? Ves que dice el transporte de los lípidos desde el intestino hacia su lugar de utilización, o hacia el tejido adiposo, o hacia el hígado, ¿sí? Eh, bueno, y esto es un poco más complejo, digamos, pero bueno, básicamente también tiene una función de transporte. Y listo. Bueno, la cuestión es. Ay, para qué voy a-